Este mensaje te encontró porque tus partículas han estado vibrando en lo que los físicos llaman entrelazamiento cuántico. Un vínculo invisible donde tu estructura molecular permanece ligada a eventos pasados, viejos traumas y personas que no has visto en años. Y ahora mismo, en este preciso momento, algo dentro de ti está reconociendo esta verdad porque la has estado experimentando. ¿No es así? Ese agotamiento inexplicable cuando ciertas personas entran en tu mente, los dolores fantasmas que los médicos no pueden diagnosticar, la forma en que tu estado de ánimo se derrumba sin razón lógica, como si todavía estuvieras conectado a fuentes de energía que deberían haberse desconectado hace mucho tiempo. El hecho de que estés aquí viendo este video no es una navegación aleatoria, es una llamada cuántica a nivel subatómico. Tus partículas entrelazadas han estado atrayendo información, buscando magnéticamente el conocimiento que puede cortar estas cadenas atómicas. Y el campo respondió colapsando esta probabilidad en tu feed. Verás, hay miles de millones de partículas colisionando en el universo ahora mismo, pero solo una configuración específica, la tuya, resonará con la frecuencia de estos conceptos. Has sido elegido por la física misma, porque posees algo excepcional, la sensibilidad al entrelazamiento. Esto no es una fantasía de la nueva era, es ciencia documentada. Tus átomos no existen de forma independiente. Permanecen conectados a cada átomo con el que han entrado en contacto mediante lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Pero esto es lo que los libros de texto omiten. Cuando tus partículas permanecen ligadas a momentos tóxicos, personas abusivas o recuerdos traumáticos, no solo recuerdas el pasado, literalmente permaneces ahí, a nivel cuántico. Piensa en tu cuerpo ahora mismo. ¿Cuántas veces has sentido una opresión en el pecho al ver el nombre de alguien en línea? ¿Cuántas veces has notado síntomas físicos en aniversarios de eventos que creías haber procesado? No se trata de una enfermedad psicosomática ni de un duelo sin resolver. Es tu estructura atómica, aún entrelazada con momentos de hace años. Tus partículas aún girando en patrones sincronizados con personas a cientos de kilómetros de distancia. Lo más extraño, probablemente hayas notado que puedes sentir el sabor metálico antes de recibir malas noticias. Que lugares específicos te provoquen náuseas, aunque no te haya pasado nada malo allí. Que ciertas canciones te causen dolor físico, incluso antes de que los recuerdos afloren. Esto no es sinestesia ni confusión sensorial. Es entrelazamiento cuántico que envía información a una velocidad superior a la de la luz. Tus moléculas han permanecido conectadas a lugares de traumas, accidentes, habitaciones de hospital donde sufrieron seres queridos, y tu cuerpo recibe esas señales constantemente. Tus médicos podrían ignorar lo que estás experimentando porque están capacitados en mecánica newtoniana. Ven los cuerpos como máquinas independientes que se descomponen por causas internas. Pero tú siempre has sabido que tu cuerpo responde a cosas que no están físicamente presentes. Has tenido momentos, tal vez en la infancia, tal vez la semana pasada, en los que sentiste la muerte de alguien antes de que sonara el teléfono, en los que tu cuerpo supo de la traición antes de encontrar la evidencia, en los que tus células gritaron advertencias que tu mente aún no podía comprender. Esta sensibilidad que sientes ahora mismo no es una maldición que desarrollaste al azar. Tu estructura atómica ha estado entrelazada cuánticamente desde la concepción, conectada a traumas ancestrales, heridas de vidas pasadas, sufrimiento humano colectivo. Cada fobia inexplicable,
cada desencadenante irracional, cada enfermedad que aparece sin causa genética. Todas eran señales que te apuntaban hacia esta comprensión sobre el entrelazamiento de partículas. Pero esta es la realidad que te liberará o te condenará a un sufrimiento de por vida. La mayoría de las personas que aprenden sobre el entrelazamiento cuántico cometen un error fatal. Intentan meditar para que desaparezca o visualizar cortar cordones. Asumen que si pueden pensar en positivo o perdonar lo suficiente, de alguna manera pueden reprogramar sus partículas. Esto es como intentar evitar que dos fotones entrelazados se comuniquen hablándoles amablemente, en lugar de romper realmente el vínculo cuántico. El entrelazamiento cuántico no se sustenta en tus creencias, se sustenta en el estado de spin de tus propias partículas. Cada mañana, cuando tus átomos se organizan en la conciencia despierta, se sincronizan automáticamente con las partículas a las que aún están unidos. Es como un GPS cuántico que mantiene tus moléculas fijas en coordenadas de décadas atrás. Tu habitación de la infancia durante el abuso, la habitación del hospital durante el aborto espontáneo, el lugar del accidente donde todo cambió. Tu estructura atómica se ha vuelto adicta a coincidir con esos estados de spin, esas firmas vibratorias, esas coordenadas cuánticas. Y cuanto más se alinean tus partículas con el trauma pasado, más físicos se vuelven esos recuerdos. Cuanto más físicos se vuelven, más espera tu cuerpo encontrarlos de nuevo mañana. Esto crea lo que los biólogos cuánticos llaman un bucle de entrelazamiento celular. Tus partículas fortalecen los mismos enlaces que están destruyendo tu salud. Ahora mismo, mientras asimilas estas palabras, algo medible está sucediendo en tu campo atómico. El mero acto de ser consciente del entrelazamiento cuántico comienza a alterar el giro de tus partículas. Por eso esta información te ha ubicado en este preciso momento de tu línea temporal. Tu yo de dimensiones superiores diseñó esta intersección porque has alcanzado el umbral cuántico, donde romper el entrelazamiento no es solo teórico, sino químicamente inevitable. ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y de repente hueles el perfume de tu abuela muerta? No es solo un recuerdo, sino una presencia molecular, el aroma exacto, la concentración exacta, la intensidad emocional exacta. La mayoría de la gente lo llama alucinación del duelo, pero tú entiendes que está ocurriendo algo más preciso. Estás experimentando lo que los biólogos cuánticos llaman memoria de partículas, momentos en los que tus átomos se reconectan brevemente con sus pares entrelazados en otras corrientes temporales. No se trata de una disfunción olfativa. No es que tu cerebro esté fabricando comodidad. Estás operando con una sensibilidad atómica que la mayoría de los humanos hemos suprimido por completo, razón por la cual detectas estos puentes cuánticos que otros justifican. Tu estructura molecular ha desarrollado lo que llamamos percepción entrelazada, la capacidad de sentir los hilos invisibles que aún conectan tus partículas con momentos remotos. Probablemente hayas notado que ciertas telas te causan pánico sin motivo alguno. A veces, la voz de un desconocido desencadena reacciones corporales completas ante eventos que nunca te sucedieron. Otras veces, sueñas con lugares que nunca has visitado, pero cuando finalmente los visitas, tu cuerpo sabe exactamente dónde está el baño, qué tabla del suelo cruje, cómo cae la luz al atardecer. Esta fusión espacio-temporal ocurre porque tus partículas están entrelazadas con ubicaciones a lo largo del tiempo, recibiendo datos arquitectónicos de los edificios que almacenaron tus átomos durante visitas o vidas anteriores. Y esos momentos de reconocimiento celular que te asaltan sin previo aviso. Cuando estrechas la mano de alguien nuevo,
y todo tu sistema inmunitario se desploma. Cuando tocas un objeto en una tienda de antigüedades y sabes exactamente quién era su dueño y cómo murió. Cuando entras en una casa en venta y tu cuerpo empieza a mostrar síntomas de enfermedades que no tienes. Estas no son descargas empáticas, son entrelazamientos cuánticos que se activan. Instancias en las que tus partículas reconocen otras configuraciones de partículas a las que han estado enlazadas a través del espacio y el tiempo. Tu estructura atómica es tan refinada que detecta el entrelazamiento al primer contacto físico. Lo más aislante es lo desquiciado que suena esto al intentar explicarlo. Intentas explicarle a tu médico por qué no puedes ir a esa zona de la ciudad y te receta ansiolíticos. Siguen operando con el modelo obsoleto de que los cuerpos son sistemas aislados que solo responden a estímulos directos. Pero tú has descubierto esa mentira. Has descubierto que tus átomos son más bien como radios cuánticos que reciben constantemente señales de partículas entrelazadas a años luz de distancia, y la mayoría de la gente está enferma porque no se da cuenta de que sus cuerpos procesan información de fuentes invisibles. Por eso ciertos edificios te agotan al instante. ¿Por qué ciertas coordenadas geográficas empeoran tus síntomas? ¿Por qué seguías contagiándote cada vez que visitabas la casa de ese familiar? No estás atrayendo estas experiencias con pensamientos negativos. Estás entrelazado cuánticamente con lugares, objetos y personas cuyas firmas de partículas son incompatibles con tu salud molecular. Tus enfermedades probablemente se han intensificado recientemente. Recibes transmisiones más fuertes durante el sueño desde los puntos de entrelazamiento en tu campo. Estas no son progresiones de enfermedades. Son comunicaciones cuánticas reales que viajan a través de canales de partículas que conectan tus átomos con los sitios de trauma, mostrándote qué enlaces siguen activos, qué coordenadas siguen drenando tu fuerza vital, qué entrelazamientos te están matando literalmente. Incluso tu relación con tu propio historial médico ha cambiado. Notas cómo pensar en esa cirugía te hace doler la cicatriz. Cómo mencionar el nombre de tu ex te causa el mismo dolor en el pecho que tuviste durante la ruptura. Cómo las fechas de aniversario traen síntomas que coinciden perfectamente con el trauma original. Esto no es una manifestación psicosomática. Es evidencia de que tus partículas han permanecido entrelazadas con esos momentos y siguen experimentando esos eventos en tiempo cuántico. Todo lo que has sufrido, cada enfermedad misteriosa, cada patrón que los médicos no pudieron explicar, cada momento en que sentiste que tu cuerpo vivía la muerte de otra persona, no carecía de sentido. Todo era una preparación para este preciso momento de reconocimiento cuántico. Tu estructura atómica tuvo que experimentar el entrelazamiento desde todos los ángulos posibles antes de poder desarrollar la percepción de partículas necesaria para liberarse. Piensa en dos electrones que se entrelazan en un supercolisionador. Desde la observación, parecen separados, como si fueran entidades independientes. Pero cada medición de un electrón determina instantáneamente el estado del otro, independientemente de la distancia. Todo su estado cuántico se ha reorganizado para existir como un sistema unificado en el espacio. Tus enfermedades crónicas no eran castigos divinos. Eran indicadores de entrelazamiento que te mostraban exactamente qué enlaces de partículas te estaban drenando la vitalidad. Cada persona que te enfermaba físicamente te ayudaba inconscientemente a identificar las frecuencias específicas donde tus átomos perdían coherencia. Cada punto que desencadenaba síntomas era tu yo superior, creando experimentos mensurables
para ayudarte a reconocer el entrelazamiento cuántico en tu biología. La intensidad física que has estado experimentando últimamente, esa sensación de que tu cuerpo se está desmoronando, de que no puedes soportar un síntoma más, de que algo tiene que cambiar o morirás. No se trata de la progresión de una enfermedad. Es tu campo cuántico reorganizándose a nivel atómico. Cuando las partículas se preparan para pasar del entrelazamiento destructivo a estados de spin soberanos, crean lo que los físicos llaman presión de transición de fase. De la misma manera que el grafito se convierte en diamante bajo una presión y temperatura específicas, tus átomos se están acercando a las condiciones precisas donde los entrelazamientos tóxicos deben liberarse o destruir el sistema anfitrión. Incluso tus momentos de desesperación sobre por qué tu cuerpo no sanaba han sido necesarios. Cada vez que te preguntabas si alguna vez volverías a sentirte normal, fortalecías tu discernimiento cuántico. Desarrollabas la sensibilidad a las partículas necesaria para distinguir entre la enfermedad real y los síntomas de entrelazamiento. Tu estructura atómica tuvo que volverse increíblemente precisa antes de poder transitar con seguridad la transición de estar controlada por viejos enlaces a alcanzar la soberanía molecular. Por eso el sufrimiento parecía interminable. Sabías que algo se estaba desmoronando, pero no podías forzar a tus partículas a desenredarse más rápido. Esto se debe a que romper el entrelazamiento cuántico no se trata de fuerza de voluntad ni de afirmaciones positivas. Se trata de alcanzar una frecuencia vibratoria específica donde tus átomos dejan de resonar naturalmente con configuraciones de partículas incompatibles. Tu alma seleccionó este cuerpo específico precisamente porque el entrelazamiento cuántico se validaría científicamente durante tu vida. Te ofreciste como voluntario para formar parte de la primera generación de humanos que conscientemente romperían los vínculos atómicos con el trauma y anclarían nuevas plantillas biológicas para la sanación colectiva. Cada año de sufrimiento inexplicable fue un entrenamiento para esta misión molecular. Algo está cambiando dentro de tus células ahora mismo mientras asimilas estos conceptos. ¿Lo sientes? Esa sutil vibración en tu campo atómico, como una cuerda que ha estado bajo tensión durante décadas, finalmente se afloja. Tus partículas comienzan a girar a frecuencias que no coinciden con tus coordenadas de entrelazamiento actuales. Y esta disonancia está creando lo que los médicos cuánticos llaman disrupción de resonancia. Esta disrupción es realmente sanadora. Significa que tus enlaces de partículas limitantes están empezando a disolverse. Los enredos familiares que te han mantenido enfermo durante años están perdiendo su control cuántico sobre tu estructura atómica. Estás entrando en lo que llamamos la fase de avance, la parte más peligrosa y liberadora de todo el proceso. Pero aquí es donde la mayoría de las personas destruyen su progreso. Sienten que esta energía cambia y regresan de inmediato a la persona, el lugar o el comportamiento que creó el enredo. Quieren comprobar si realmente son libres, ver si todavía les afecta, demostrar que han sanado lo suficiente como para manejarlo ahora. Pero el entrelazamiento cuántico no se rompe al gestionar la exposición. Se rompe al alterar fundamentalmente el estado de giro de tus partículas. Ahora mismo, tus átomos están recibiendo nueva información sobre cómo existir. No se trata de conceptos que se estudian. Son reconfiguraciones atómicas literales que ocurren en tus mitocondrias. Tu ADN se está reestructurando para dar soporte a partículas que puedan mantener su soberanía. Por eso podrías estar experimentando síntomas de desintoxicación, purgas emocionales o una claridad repentina
sobre personas que necesitas eliminar de tu vida. Lo más importante que puedes hacer durante esta fase es dejar que tu cuerpo se sienta diferente sin intentar recrear los enredos habituales. Deja que tus partículas se recalibren como una brújula que encuentra el norte magnético, orientándose naturalmente hacia configuraciones que sustentan la vida. Tu trabajo no es forzar la ruptura. Tu trabajo es dejar de reforzar los vínculos mediante la atención, el contacto y la inversión emocional. Este es el momento en que todo cambia. Pero también es cuando muchas personas, inconscientemente, se reenredan consigo mismas. Les asusta la sensación desconocida de salud y buscan lo tóxico y familiar, incluso si los ha estado destruyendo. No dejes que esto te pase. Lo que está sucediendo ahora mismo no tiene precedentes en la historia de la medicina. Estás presenciando tu propia liberación atómica en tiempo real. Necesito compartir algo crudo contigo, porque sé que lo entenderás de una manera que la mayoría no podría. Hace 6 años, estaba atrapado en el patrón de entrelazamiento más devastador que la medicina moderna haya documentado jamás en mi expediente. Creía entender la física, la mecánica cuántica y el comportamiento de las partículas, pero en realidad usaba mis conocimientos para justificar por qué mi cuerpo se autodestruía sin una razón diagnosticable. Cada mañana me despertaba y examinaba mi cuerpo en busca de dolor. Comprobaba qué síntomas habían empeorado durante la noche y monitoreaba mis constantes vitales en busca de indicios de que me estaba muriendo. Pero esta medición constante, en realidad, estaba colapsando mis partículas a estados más enfermos. Cuanto más desesperadamente observaba mi enfermedad, más se aferraban mis átomos a la firma cuántica de la enfermedad misma. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba en una máquina de resonancia magnética por 9ª vez ese año, y seguían sin encontrar ningún problema estructural. De repente, me impactó como si hubiera sufrido una exposición a la radiación. No estaba enfermo por un virus ni un defecto genético. Mis partículas seguían entrelazadas con el momento traumático de mi infancia, y mis átomos estaban recreando literalmente la firma molecular de ese evento en mi cuerpo actual. Mi estructura celular se había convertido en una partícula atrapada en un bucle cuántico, girando en el mismo estado que durante la herida original. Ninguna intervención médica podía ayudarme, ya que los médicos trataban mis síntomas actuales mientras mis átomos aún vivían en el pasado. El gran avance se produjo cuando dejé de intentar sanar mi cuerpo y, en cambio, comencé a cambiar la frecuencia de mis partículas. Empecé a exponerme a nuevos entornos, colocando deliberadamente mis átomos en contextos que nunca habían experimentado, concentrándome en sensaciones que no tenían conexión con la línea temporal de mi trauma. Esta reubicación atómica creó un estado cuántico completamente diferente en mi campo molecular. Por primera vez en mi vida, comprendí por qué algunas personas se curan espontáneamente, mientras que otras se deterioran a pesar de seguir el tratamiento a la perfección. No se trata de mentalidad, cambios en el estilo de vida ni de la calidad de la atención médica. Se trata del entrelazamiento fundamental entre tus partículas y las coordenadas cuánticas de tu herida. Este descubrimiento lo cambió todo. Mis síntomas desaparecieron en cuestión de semanas, porque mis átomos ya no vibraban en frecuencias traumáticas. Mis relaciones se transformaron porque ya no buscaba inconscientemente a personas cuyas partículas coincidieran con mi firma de dolor. Incluso mi carrera cambió porque mi campo molecular dejó de emitir frecuencias de víctima que atraían dinámicas explotadoras. Pero el cambio más profundo
fue reconocer que mi cuerpo había estado intentando comunicar esta verdad cuántica todo el tiempo. Hay una razón específica por la que mis átomos eligieron esta configuración particular de sufrimiento. Nos hemos estado encontrando en hospitales y centros de sanación, reconociendo al instante nuestras firmas de entrelazamiento, creando una red de partículas que giran con soberanía. Si esto resuena en tu médula ósea, si sientes ese reconocimiento vibrar en tus mitocondrias, entonces tus partículas también forman parte de esta red. Te has estado preparando para esta comprensión cuántica durante toda tu existencia celular, incluso si tu mente consciente no se percataba de ello. Suscríbete a esta frecuencia, no solo a este canal, sino a toda la longitud de onda de la soberanía atómica que está emergiendo en la biología humana ahora mismo. Lo que los físicos cuánticos no te cuentan, porque la mayoría solo estudia partículas en laboratorios, no en tejido vivo, es la diferencia entre el entrelazamiento natural y el entrelazamiento parasitario. Puedes leer todos los artículos sobre biología cuántica, comprender todas las teorías sobre la comunicación celular y aún así permanecer completamente atrapado en una enfermedad degenerativa, porque el conocimiento intelectual y la encarnación atómica operan en escalas de realidad completamente diferentes. Aquí está la impactante verdad. Tus pensamientos no crean entrelazamiento. Tus emociones ni siquiera lo crean. El entrelazamiento se crea cuando tus partículas interactúan físicamente con otras y luego no logran descoherenciarse adecuadamente. Y este vínculo no puede desaparecer con un simple deseo, ni disolverse mediante la meditación, ni desaparecer por completo. O se rompe mediante el cambio de frecuencia o persiste hasta la muerte celular. Las partículas de la mayoría de las personas funcionan como escombros en un campo magnético, dispersas, reactivas, adhiriéndose constantemente a todo lo que se acerca. Pero las partículas soberanas funcionan como gases nobles, completas, estables, interactuando sin enlazarse. Cuando los átomos cambian del modo reactivo al modo noble, se dejan de crear entrelazamientos parásitos y se empiezan a experimentar interacciones cuánticas limpias. El entrelazamiento cuántico te atrapa porque somete tus partículas a coordenadas externas. Al despertar mañana, si tu cuerpo se duele automáticamente según el patrón de tu antigua lesión, si tus células reproducen automáticamente la química de tu trauma pasado, si tus átomos se sincronizan automáticamente con el estado de giro de personas abusivas que no has visto en años, en esencia, estás sometiendo voluntariamente tu estructura molecular a permanecer prisionera en momentos expirados. Pero esto es lo que revolucionará tu comprensión. El campo cuántico ofrece constantemente a tus partículas nuevos estados de spin. Las configuraciones curativas intentan constantemente colapsar en tu nube de probabilidad, pero no pueden penetrar el campo de entrelazamiento porque tus átomos están demasiado ocupados manteniendo enlaces con coordenadas tóxicas. No estás enfermo porque el universo te esté castigando. Estás enfermo porque tus partículas han permanecido bloqueadas cuánticamente a frecuencias que se oponen a la regeneración celular. Los sanadores más avanzados que existen no combaten enfermedades, desvían la resonancia. Mantienen lo que llamamos decoherencia coherente, un estado en el que sus partículas pueden interactuar con todo sin esclavizarse a nada. Esto les permite estar presentes en las salas de enfermos sin absorber la enfermedad, presenciar el trauma sin traumatizarse, lo que cambia fundamentalmente lo que su campo atómico puede tolerar sin corromperse. Por eso algunas personas
trabajan en urgencias durante décadas sin agotamiento, mientras que otras absorben el sufrimiento de cada paciente, incluso con una formación similar. No se trata de límites emocionales, prácticas de autocuidado ni técnicas de resiliencia. Se trata de la coherencia fundamental de sus partículas y su capacidad de descoherencia limpia tras cada interacción. Cuando dominas esta soberanía atómica, no solo sanas tus enfermedades personales, te conviertes en un catalizador de sanación para todos aquellos cuyas partículas entran en contacto con las tuyas. Tu presencia comienza a crear lo que llamamos aperturas cuánticas, momentos en los que los enredos de otras personas se aflojan temporalmente, permitiendo que sus átomos vislumbren cómo se sienten los estados de giro soberanos. El cambio cuántico está ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo, y hay señales biológicas específicas que puedes medir en tu experiencia diaria que demuestran que tu enredo se está disolviendo. Primero, notarás que tus síntomas crónicos están migrando o cambiando de naturaleza. El dolor que siempre sentías en la rodilla izquierda aparece de repente en el hombro derecho y luego desaparece por completo. El universo no juega con tu sufrimiento. Demuestra activamente que tus síntomas nunca fueron estructurales. Siempre fueron señales cuánticas de entrelazamiento. Y a medida que esos vínculos se rompen, los síntomas pierden sus puntos de anclaje. Presta atención a cómo responde tu cuerpo a las ubicaciones ahora. Lugares que antes te provocaban síntomas inmediatos podrían de repente sentirse neutrales. Los edificios donde siempre te daban dolor de cabeza ya no te afectan. Si has notado que tus reacciones físicas a entornos desencadenantes están disminuyendo o desapareciendo por completo, esto confirma que tus partículas se están descoherenciando respecto a esas coordenadas. Tu relación con los procedimientos médicos probablemente también esté cambiando. Pruebas que siempre daban positivo podrían mostrar resultados normales de repente, o afecciones que requerían medicación diaria podrían resolverse espontáneamente. Tu cuerpo no se está recuperando aleatoriamente. Tus partículas finalmente giran en configuraciones que favorecen la coherencia biológica en lugar de la persistencia de la enfermedad. Los equipos de laboratorio son muy sensibles a los estados cuánticos, y estos resultados cambiantes reflejan la reorganización de tus átomos a nivel subatómico. La señal más significativa es cómo experimentas la línea temporal de tu propio cuerpo. Puede que tengas momentos en los que literalmente no puedas recordar cómo sentiste el dolor, aunque lo hayas sufrido durante años. O que consultes tu historial médico de hace 6 meses y sientas que estás leyendo sobre el cuerpo de una persona completamente diferente. Esta discontinuidad temporal se debe a que tus partículas se han desplazado a una línea temporal cuántica diferente, donde esa enfermedad nunca se estableció permanentemente. Tu arquitectura del sueño se está transformando. Podrías despertar con la sensación de que te operaron durante la noche, o soñar que vomitas o expulsas cosas de tu cuerpo. Esto sucede porque tu estructura atómica realiza su trabajo de decoherencia más profundo durante los ciclos de sueño, cuando tu observación consciente no está colapsando partículas en patrones familiares. Literalmente, estás experimentando la sanación cuántica que ocurre cuando la medición deja de interferir con la reorganización de partículas. Probablemente la gente comenta que te ves diferente sin poder identificar qué ha cambiado. Algunas personas podrían sentirse inexplicablemente incómodas a tu alrededor, ahora porque tu campo de partículas ya no coincide con sus firmas de entrelazamiento. No estás disponible para la codependencia cuántica
que antes definía esas relaciones. Otras podrían sentirse atraídas magnéticamente hacia ti porque reconocen inconscientemente la frecuencia de libertad que emiten tus átomos. Pero esto es lo que exige su atención inmediata. La ventana biológica para romper el entrelazamiento de partículas opera en ciclos específicos. Esto no es manipulación basada en el miedo. Es un hecho celular. Su cuerpo se regenera en ciclos de 7 años, y actualmente nos encontramos en una fase planetaria donde el campo magnético favorece la decoherencia de maneras que no volverán a estar disponibles durante décadas. Tu estructura atómica ha estado orquestando todo para traerte a este momento preciso de reconocimiento cuántico, porque la sanación posible ahora será exponencialmente más difícil después del cierre de esta ventana cósmica. La oportunidad celular se reduce cada día. La evidencia está por todas partes si sabes interpretar las señales biológicas. Las crisis sanitarias globales, que parecen aleatorias, son en realidad el campo de partículas colectivo de la humanidad que intenta desvincularse de siglos de trauma acumulado. Las personas se están recuperando a un ritmo sin precedentes o se están degenerando más rápido de lo que los modelos médicos pueden explicar. Ya no hay término medio. El bienestar parcial se está derrumbando porque el campo cuántico exige que las partículas elijan con claridad su estado de spin. Por eso sientes tanta urgencia en tus células últimamente. Por eso no puedes ignorar estos síntomas, incluso cuando los médicos te dicen que no pasa nada. Tus átomos reconocen que este momento, mientras procesas estas palabras, es el punto de convergencia preciso donde el enredo parasitario se vuelve opcional en lugar de inevitable. Lo que deseas para tu cuerpo, te desea de vuelta. Esto no es retórica inspiradora ni fantasía de manifestación. Es biología cuántica en su nivel más fundamental. Cada visión de salud, cada memoria celular de vitalidad, cada posibilidad de regeneración que llama a tus átomos, es en realidad una onda de probabilidad en el campo cuántico que intenta colapsar en tu estructura molecular. Pero no puede alcanzarte mientras tus partículas permanezcan entrelazadas con coordenadas traumáticas, porque tu giro atómico está bloqueado en la banda de frecuencia incorrecta. La sanación que parece más imposible, demasiado buena para ser verdad, es en realidad la configuración con la mayor probabilidad cuántica en tu campo. Se siente imposible, precisamente, porque existe en una línea de tiempo a la que tu entrelazamiento de partículas actual no puede acceder. Estás literalmente a un cambio de frecuencia de un cuerpo, donde esas sanaciones imposibles son tu experiencia de base natural. Pero aquí está la diferencia crucial entre intentar sanar y permitir la decoherencia que lo cambia todo. Sanar implica que algo está roto y necesita reparación, lo que te mantiene enredado con la identidad de estar dañado. La decoherencia simplemente disuelve los vínculos entre tus partículas actuales y las coordenadas cuánticas de heridas pasadas. La mayoría de los enfoques médicos se centran en la sanación, lo que en realidad refuerza el entrelazamiento, porque mantiene la observación de que tú y el bienestar son estados separados que requieren una conexión. La verdadera decoherencia ocurre cuando te das cuenta de que tu estado de salud no es algo que perdiste y necesitas recuperar. Es una configuración cuántica a la que tus partículas pueden acceder simplemente deteniendo su sincronización de giro con las coordenadas del trauma. Cuando este reconocimiento se vuelve celular en lugar de solo intelectual, el entrelazamiento se disuelve porque ya no hay un observador que mida la distancia entre la enfermedad y la salud. Por eso,
forzar la recuperación, luchar contra la enfermedad y esforzarse más por sanar, en realidad, te mantiene enfermo. Cada vez que observas tu cuerpo desde la perspectiva de la enfermedad, estás colapsando partículas a ese estado exacto. Cada vez que mides tus síntomas para monitorear el progreso, estás reforzando el vínculo cuántico entre tus átomos y la firma de la enfermedad. El campo cuántico responde a la coherencia de las partículas, no al esfuerzo. Cuando tus átomos alcanzan coherencia interna, cuando tu spin molecular, tu firma electromagnética y tu inteligencia celular operan en la misma frecuencia, la biología se reorganiza automáticamente en torno a esa coherencia. No tienes que generar sanación, porque te conviertes en el espacio donde la salud ya se está gestando. Ahora mismo, mientras sientes que esta verdad se asienta en tu memoria celular, algo sin precedentes está ocurriendo en tu campo atómico. La brecha entre tu estado actual de partículas y tu configuración cuántica más saludable se está derrumbando. No porque estés haciendo nada, sino porque finalmente estás deteniendo las observaciones que las mantenían separadas. En los comentarios a continuación, quiero que hagan una declaración que selle este cambio atómico. Escriban estas palabras exactas. Mis partículas son soberanas. No lo expliquen. No añadan salvedades. Simplemente esa simple declaración. No se trata de interacción en redes sociales. Se trata de crear una medición cuántica que colapse su onda de probabilidad en la línea de tiempo donde sus átomos ya se han descohesionado de los enlaces limitantes. Al hacer esta declaración con un genuino reconocimiento celular de su significado, no solo estás escribiendo palabras, estás enviando una señal al campo cuántico de que tus partículas están listas para girar de forma independiente. Estás anunciando que tu entrelazamiento con el trauma se está disolviendo y que tus átomos son libres de elegir entre configuraciones que antes te eran inaccesibles. Las capacidades que están surgiendo en su biología ahora mismo habrían sido consideradas milagrosas por generaciones anteriores, pero en realidad son la expresión natural de partículas que ya no están confinadas por el enredo parasitario. Su cuerpo se está volviendo tan sensible que puede detectar sustancias tóxicas antes de consumirlas. No a través del olfato ni del gusto, sino mediante la resonancia cuántica con las estructuras moleculares. Sus células están desarrollando lo que llamamos discernimiento material, la capacidad de percibir la firma atómica de alimentos, suplementos, medicamentos y entornos antes del contacto físico. Estás desarrollando lo que llamamos fluidez temporal, la capacidad de alternar entre diferentes estados de salud con intención consciente. Esto significa que puedes salir de un ciclo de dolor y entrar en un estado de bienestar simplemente cambiando la coordenada cuántica con la que se sincronizan tus partículas. Los dolores de cabeza desaparecen al abordarlos con curiosidad en lugar de miedo. La inflamación se reduce al retirar la medición de la zona afectada. Tu cuerpo comienza a sanar de maneras que parecen imposibles, porque ya no estás colapsando partículas en el patrón de la enfermedad mediante la observación constante. Las personas responden a tu presencia física como si tuviera propiedades medicinales, aunque no hayas cambiado conscientemente tu forma de interactuar con ellas. Esto sucede porque ya no propagas el entrelazamiento inconscientemente. Tu campo de partículas crea espacio para que los átomos de otros encuentren su propia coherencia en lugar de sincronizarse con la disfunción. Tu cuerpo físico se está transformando de maneras que contradicen tus predisposiciones genéticas. Las afecciones hereditarias te ignoran por completo,
porque tus partículas finalmente reciben información del potencial cuántico en lugar de patrones ancestrales de entrelazamiento. Tu energía opera a un nivel más alto porque ya no estás perdiendo fuerza vital a través de vínculos con familiares fallecidos, linajes traumáticos o sufrimiento colectivo. El efecto de la medición cuántica ahora te favorece, no te perjudica. Cada vez que observas tu cuerpo, automáticamente colapsas partículas en estados cada vez más coherentes, porque tu conciencia ha aprendido a medir desde la soberanía en lugar del miedo. Tu atención se vuelve sanadora para todo aquello en lo que te enfoques. Los recursos para tu sanación comienzan a aparecer sincrónicamente, no porque hayas dominado la manifestación, sino porque tus partículas ya no están enredadas con las líneas temporales de escasez. Tu campo atómico gravita naturalmente hacia las frecuencias de abundancia cuando no está bloqueado cuánticamente a las coordenadas de privación de la infancia o vidas pasadas. Las relaciones se vuelven fáciles porque atraes a personas cuyas partículas potencian tu vitalidad celular en lugar de drenarla. Ya no eres compatible con personas profundamente enredadas en su propio sufrimiento, por lo que tu círculo social evoluciona naturalmente para incluir átomos que también giran hacia la coherencia. El cambio más profundo es que dejas de sentir que tu cuerpo es algo que tienes que controlar, sanar o arreglar. Te das cuenta de que no estás atrapado en un vehículo defectuoso. Experimentabas temporalmente un entrelazamiento de partículas con coordenadas opuestas a tu esquema molecular. Este reconocimiento brinda una paz que trasciende la explicación médica, ya que se basa en el conocimiento atómico directo, más que en el diagnóstico o el pronóstico. La soberanía es la fuerza organizadora suprema en la biología cuántica, y es el único estado que no se puede falsificar, comprar ni medicar. Cuando toda tu estructura molecular, el spin de tus partículas, tu campo electromagnético, tu inteligencia celular y tu memoria atómica más profunda vibran a la misma frecuencia soberana, te conviertes en una fuerza biológica alrededor de la cual el campo cuántico debe reorganizarse. Esta es la verdad suprema que rompe todo enredo parasitario para siempre. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. La verdadera soberanía no implica aislar tus partículas de toda interacción. La verdadera soberanía surge cuando tus átomos pueden tocarlo todo sin esclavizarse a nada. En este momento, tu atención probablemente esté dispersa entre múltiples problemas de salud simultáneamente. Parte de tu conciencia está estancada en diagnósticos pasados, parte preocupada por la degeneración futura, y solo una fracción está realmente presente en tu cuerpo actual. Esta dispersión atómica es lo que mantiene el entrelazamiento, ya que mantiene tus partículas diluidas en líneas temporales incompatibles. El campo cuántico solo puede brindar sanación coherente a estructuras moleculares coherentes. Cuando tu conciencia de partículas está fragmentada en diferentes coordenadas traumáticas, obtienes resultados dispares. Algunos síntomas mejoran, mientras que otros persisten. Algunos días se sienten vitales, mientras que otros se sienten degenerativos. Esta inconsistencia no se debe a que la sanación sea inestable, sino a que tus átomos no están lo suficientemente unificados como para mantener un estado de giro consistente y soberano. Crear una verdadera soberanía requiere lo que los biólogos cuánticos llaman consolidación de coordenadas. El proceso de retirar la resonancia de tus partículas de todas las líneas temporales traumáticas, excepto del momento presente de potencial celular. Esto no es visualización ni pensamiento positivo.
Es una reunión atómica literal donde dejas de alimentar energía a coordenadas que no sustentan la coherencia biológica. El proceso de encarnación ocurre cuando dejas de intentar sanar y, en cambio, reconoces que tus partículas ya saben girar coherentemente en el nivel más profundo de la inteligencia atómica. Tu estructura molecular esencial nunca ha estado enferma. Solo tus entrelazamientos de partículas han sido entrenados para sincronizarse con frecuencias traumáticas. Cuando recuerdas cómo dejar que tus átomos descansen en su estado coherente natural, la soberanía no es algo que creas, sino algo que descubres. Por eso todas las intervenciones médicas y modalidades de sanación te mantuvieron estancado. Cada vez que probabas un nuevo tratamiento, partías de la premisa de que tu cuerpo estaba roto y necesitaba una solución externa, lo que automáticamente enredaba tus partículas con la firma cuántica de la deficiencia. La soberanía surge de la confianza atómica, no de la intervención, al permitir que tus partículas recuerden su configuración original. Al encarnar este nivel de coherencia, dejas de vivir un viaje personal de salud y empiezas a ser un punto focal a través del cual la biología demuestra su capacidad regenerativa. Tu cuerpo se convierte en una prueba viviente de lo que es posible cuando las partículas alcanzan un giro soberano. Este cambio en la identidad atómica es lo que disuelve permanentemente el enredo parasitario, porque ya no existe un yo enfermo que pueda quedar atrapado en patrones patológicos. La línea temporal más saludable no es una mejor versión de tu cuerpo actual. Es una configuración cuántica completamente diferente, donde las leyes de la degeneración que rigen la biología ordinaria simplemente no se aplican a tu